Lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa debido al complejo del Mycobacterium leprae que afecta la piel y nervios periféricos. Este padecimiento también es conocido como enfermedad de Hansen. El nombre alternativo de esta enfermedad viene dada en memoria del médico noruego Gerhard Hansen, quien a mediados de 1874 encontró evidencia de que la lepra era causada por un agente infeccioso. Hasta antes de su propuesta, la lepra había sido un padecimiento de etiología desconocida. Desde tiempos inmemorables la lepra ha sido un problema de salud de gran importancia. No hace mucho, en la India fueron encontrados unos restos óseos que datan del año 2500 a.C. En esos restos hay señales de que probablemente ese humano murió por lepra. En el antiguo Egipto también hay indicios de esta enfermedad. Se han encontrado esqueletos de momias con daños asociados a la lepra. Por muchos años la causa de la lepra fue un misterio. En la Edad Media se asumió que la lepra era el castigo de promiscuos y pecadores. A lo largo de su historia, la lepra ha recibido muchos nombres. Sin embargo, fue en la India donde con la palabra quilasa, que significa manchas en la piel, se empezó a hacer una descripción más formal de la lepra. En el Antiguo Testamento, dentro del Levítico, la lepra también se menciona como una enfermedad que azotaba a algunos desdichados. La epidemiología de la lepra es un asunto sumamente importante. En esta gráfica podemos apreciar la prevalencia desde 1985 hasta 2014. Observen cómo en 1985 la prevalencia era de más de 5 millones de casos. La lepra era una catástrofe. Después de ese año, y gracias a los programas dirigidos a la erradicación de la lepra, la tendencia de la prevalencia fue a la baja. Vemos como para 2014 la prevalencia fue de menos de 250.000 casos. De 2014 a 2020 los casos de lepra son cada vez más pocos. Sin embargo, aún hay regiones donde ha sido difícil luchar contra esta enfermedad. En esta gráfica, vemos como en las regiones de África, las Américas, el Mediterráneo, Europa y el Pacífico, los casos de lepra se mantienen por debajo de los 40.000 casos. En contraste, en Sudáfrica la prevalencia se mantiene en un promedio de 140.000 casos. Para 2020 la prevalencia mundial de la lepra fue de 127.506 casos. En el plano mundial observemos como en 2020 en Estados Unidos la prevalencia fue de 159. En México la prevalencia fue de 106, en Colombia de 192, en Argentina de 131. De las Américas, Brasil con sus 17.797 casos es la región con más casos de lepra. Al otro lado del Atlántico, mientras que en Rusia, Japón y Australia los casos de lepra casi desaparecen, en la India la prevalencia asciende a más de 65.000 casos. La lepra puede ser causada por Mycobacterium leprae o por Mycobacterium lepromatosis. Clínicamente no es posible distinguir entre estos. El Mycobacterium leprae es un microorganismo ácido alcohol resistente, por lo cual, la tinción de Ziehl-Neelsen es la técnica ideal para su observación. Bajo el microscopio el Mycobacterium tiene la forma de bacilo, que puede ser recto o curvado, además de que se trata de un microorganismo intracelular obligado. Hasta la fecha no es posible cultivar al Mycobacterium en medios artificiales. Sin embargo, se sabe que puede crecer en el armadillo de 9 bandas. El Mycobacterium de la lepra crece a temperaturas frías que van de los 27 a los 33 grados centígrados. Sobre el metabolismo, al Mycobacterium leprae le toma 14 días para poder duplicarse. De hecho, es la bacteria que requiere más tiempo para duplicarse. Son varios los factores de riesgo que pueden contribuir para adquirir la infección por Mycobacterium leprae. Los más relevantes incluyen residir o viajar a Brasil, África o la India. Por otro lado, el contacto prolongado con personas infectadas podría también favorecer los contagios. Actualmente se está estudiando la susceptibilidad genética como un factor contribuyente para la lepra.
Sobre los posttratamientos, la lepra puede debutar inmediatamente después de iniciar el tratamiento en pacientes con VIH o artritis reumatoide. El Mycobacterium se adquiere por inhalación. Después de eso, el periodo de incubación puede ir desde 5 a 20 años. Después de entrar en el hospedero, el blanco del Mycobacterium será llegar a los macrófagos, queratinocitos y a las células de Schwann. Para lograrlo, el Mycobacterium tiene la capacidad de unirse a receptores del complemento y a proteínas de la membrana como la laminina 2 y el alfa-distroglicano. En consecuencia, el sistema inmunológico montará una respuesta de defensa. Las características de esta defensa definirá el curso clínico de la lepra. La respuesta inmunológica que se monta contra el Mycobacterium es un asunto complejo. El macrófago indiferenciado es la clave de toda una cascada de eventos. Cuando este leucocito entra en contacto con el Mycobacterium tendrá que decidir su diferenciación. La diferenciación puede conducirlo hacia un macrófago M2 o a un macrófago M1. Cuando el macrófago se diferencia en un macrófago M2, sus principales interacciones celulares son con linfocitos Th2, células B reguladoras y linfocitos T reguladores. En este contexto, las principales citocinas que orquestarán esta respuesta serán la interleucina 22, 10, 5 y 4 principalmente. La actividad microbicida contra el Mycobacterium no es muy eficiente cuando el macrófago se inclina hacia este linaje. En el otro extremo, cuando el macrófago se diferencia hacia el linaje M1, entonces su interacción celular la realiza con linfocitos Th1, Th17, Th9 y linfocitos citotóxicos CD8. En este caso, las principales interleucinas moduladoras son la interleucina 9, 15, 2 y 17 y el interferón. El crecimiento del Mycobacterium será limitado debido a la buena actividad microbicida de esta respuesta. Esencialmente, el macrófago será el responsable para definir si la lepra del paciente será lepromatosa o tuberculoide, términos que aclararemos más adelante. La actividad microbicida ocurre dentro del macrófago. Todo depende de la efectividad de la fagocitosis. Después de que el Mycobacterium es reconocido por el macrófago, enseguida ocurre la ingestión. Una vez dentro, las micobacterias son capturadas en un fagosoma. Posteriormente, los lisosomas, que son vesículas cargadas de enzimas digestivas, se fusionan con el fagosoma para dar origen al fagolisosoma. Dentro de este complejo, las enzimas digestivas, como la lisozima y otras moléculas, intentarán digerir al Mycobacterium. Al final del proceso anterior solo quedarán pequeños fragmentos del Mycobacterium que serán liberados al exterior. Además, algunos de esos fragmentos también servirán para presentarlo a otras células mediante el MHC2. En un entorno ideal así será la eliminación del Mycobacterium. Sin embargo, por características propias del Mycobacterium, por susceptibilidad genética y otros factores aún no identificados, el Mycobacterium puede ser resistente a las enzimas digestivas, con lo cual el Mycobacterium permanecerá intacto dentro del fagolisosoma y nunca sería digerido. En consecuencia de la ineficiencia de la fagocitosis, el macrófago y otras células formarán una estructura conocida como granuloma. El granuloma es un conjunto de células conformadas por un anillo de macrófagos o células gigantes multinucleadas, un centro de linfocitos y otras células. Con la explicación anterior se justifica la clasificación de Ridley-Japlin. La lepra puede tomar dos polos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Entre estos dos polos hay variantes difíciles de definir para quienes no son expertos en esta enfermedad. Del lado de la lepra tuberculoide se incluye a la lepra tuberculoide limítrofe, y del lado del polo lepromatoso se incluye a la variante lepromatosa límite. En medio de estos polos está la lepra de límite medio. La lepra indeterminada se refiere a una lepra que no cumple características de ninguna de las variantes ya mencionadas. La lepra indeterminada generalmente se usa solo en contextos de investigación. La competencia clínica más importante será distinguir las lesiones características de la lepra. En el polo de la lepra tuberculoide las lesiones son de 1 a 5, distribuidas de forma asimétrica. Las lesiones en cuestión son eritematosas, con bordes definidos y elevados, que se acompañan de escamas y además son secas.
El centro de las lesiones es hipopigmentado y suele haber hipoestesia. En el polo de la lepra lepromatosa las lesiones suelen ser mayores a 6 y de distribución simétrica, hipopigmentadas o eritematosas, con bordes brillantes y bien definidos, hay máculas y se acompañan de escamas y piel seca. Cuando la enfermedad avanza, las lesiones pueden evolucionar a nódulos y placas que afectan mejillas, mentón, nariz y cejas. Hay pérdida de cejas y pestañas, engrosamiento de la frente y de los lóbulos de las orejas, y la nariz adopta la forma en silla de montar. En medio de los polos hay variantes de la lepra que no cumplen al 100% las características de ningún extremo. Por ejemplo, en la lepra tuberculoide limítrofe las lesiones son más pequeñas, asimétricas y en número de 1 a 5. En la lepra de límite medio las lesiones son muy pocas y suelen mostrarse ulcerosas o en sacabocados. En cuanto a la variante lepromatosa límite, las lesiones se caracterizan por máculas, pápulas y nódulos, con bordes mal definidos y con parches de piel sana entre las lesiones. Debido a lo complejo que resulta la clasificación anterior, la OMS hace una clasificación más sencilla basada en el número de lesiones contadas. Cuando el número de lesiones va de 1 a 5, la lepra se clasifica como paucibacilar. Pero cuando las lesiones son mayor o igual a 6 se denomina multibacilar. Generalmente la lepra paucibacilar será negativa al frotis. En esta clasificación se incluye a la lepra tuberculoide y a la tuberculoide limítrofe. Por su lado, la lepra multibacilar suele ser positiva en el frotis. La lepra lepromatosa y la lepromatosa límite entran en esta clasificación. La exploración física debe fijarse especialmente en las lesiones ya descritas. En la cabeza, el engrosamiento de la frente, los lóbulos y cejas puede dar origen a la facies leonina. Además, la madarosis o ausencia de las cejas también puede acompañar a esta facies. De las lesiones identificadas, se debe contar el número de lesiones y valorar la sensibilidad al tacto, al pinchazo y a la temperatura. Al explorar el nervio facial se buscará intencionadamente alteración de la fuerza de los músculos oculares, o sequedad nasal y bucal. Debido a que la lepra puede causar neuropatía, la palpación y valoración de la función sensitiva y motora de los nervios periféricos será muy importante. Los nervios más afectados son los nervios facial, trigémino, cubital, medianos, radiales y tibiales. En miembros superiores puede encontrarse hipoestesia o anestesia, sudoración y problemas de circulación en manos, o parálisis e hipotrofia de la mano. En esta imagen podemos observar el engrosamiento del nervio retroauricular. Este hallazgo es una pista muy fuerte en favor del diagnóstico de lepra. En miembros inferiores también pueden encontrarse signos de daño a nervios periféricos, como pérdida de la sensibilidad de la superficie lateral, dedos en garra, anestesia plantar y parálisis del tobillo y de los dedos de los pies. Al estudiar sobre la lepra nos encontraremos referencias a las reacciones tipo 1 y tipo 2. Las reacciones tipo 1 ocurren en el 15 al 60% de los pacientes con enfermedad tuberculoide o lepromatosa limítrofe. Su causa es desconocida, aunque hay asociación con el inicio de la terapia. Al contrario, las reacciones tipo 2 suelen ocurrir comúnmente en pacientes con lepra lepromatosa. Sus factores de inicio también son desconocidos, aunque el estrés, las infecciones o incluso las hormonas podrían contribuir. Sobre las manifestaciones clínicas, las reacciones tipo 1 se caracterizan por eritema e induración de las lesiones preexistentes, parálisis, edema de manos o pies, dolor o alteración de la sensibilidad de nervios periféricos, debilidad muscular o anestesia. En el caso de las reacciones tipo 2, lo característico es la aparición de nódulos nuevos y dolorosos, neuritis, deterioro de la función sensorial o motora, fiebre, artralgia, edema y dolor óseo. Aquí se aprecia como en las reacciones tipo 1 las lesiones preexistentes se vuelven más eritematosas e induradas. Por su lado, en las reacciones tipo 2, los nódulos se hacen muy notorios. El fenómeno de Lucio es una variante de la reacción de tipo 1, aunque infrecuente. Es posible encontrarla en pacientes de ascendencia mexicana. Se trata de una vasculopatía necrosante repentina,
se identifica por úlceras en sacabocados, pero también se puede acompañar de síntomas sistémicos. De acuerdo a la OMS, para el diagnóstico de lepra se requiere uno o más de los siguientes criterios. Lesiones hipopigmentadas o eritematosas con pérdida de la sensibilidad, nervios periféricos engrosados asociado con debilidad muscular o la identificación del bacilo en el frotis o biopsia. La sensibilidad y el valor predictivo positivo de estos criterios rebasa el 97%. Después de un buen interrogatorio y la exploración física, el frotis puede aportar más datos para apoyar el diagnóstico. La muestra para el frotis puede obtenerse de las lesiones cutáneas, de los lóbulos de las orejas o de los codos. Posteriormente las muestras se colocan en un portaobjetos y se tiñe con tinción de Ziehl-Neelsen. El frotis aporta información importante como el índice morfológico y el índice bacteriano. Ambos criterios se usan para el seguimiento del tratamiento. Este estudio complementario tiene una buena sensibilidad cuando se trata de lepra multibacilar. Acerca de la biopsia, la muestra se obtiene de las lesiones activas, se fija con formalina, se hace un incrustado con parafina y posteriormente es examinada por un patólogo experto. Otro recurso es la PCR, pero no debe ser el primer estudio a solicitar. La muestra se obtiene por hisopado nasal. La sensibilidad para la enfermedad paucibacilar varía entre 34 a 84%. Para la enfermedad multibacilar la sensibilidad es del 90%. La prueba de la lepromina es una técnica poco útil para el diagnóstico, sin embargo aún se menciona como antecedente histórico. Esta prueba solo mide la capacidad del hospedero para montar una respuesta contra el Mycobacterium. Por lo tanto, de ser positiva no hace el diagnóstico ni tampoco indica exposición. La técnica que se empleaba era la de Mitsuda. Se está trabajando en pruebas serológicas para facilitar el diagnóstico, como la prueba de anticuerpos contra glicolípidos fenólicos, sin embargo, hasta el día de hoy no se han estandarizado, y además son de baja sensibilidad. En conclusión del abordaje diagnóstico, la historia clínica y la exploración física son suficientes para darle certeza al diagnóstico. Sin embargo, el frotis, la biopsia y la PCR pueden respaldar el diagnóstico definitivo. El diagnóstico diferencial incluye aquellas enfermedades que se manifiestan con lesiones eritematosas y descamativas. En el caso de la psoriasis, aunque las lesiones son descamativas, la ausencia de neuritis se inclinaría hacia este diagnóstico. Por otro lado, las lesiones de la tiña también pueden ser anulares con bordes activos y descamativos, pero no hay afección neural, ni nódulos. Por último, en el lupus los anticuerpos antinucleares ayudarían a aclarar el diagnóstico. De no ser tratada, la lepra puede dejar secuelas permanentes. En extremidades puede dejar anestesia, parálisis o deformidad de por vida. La afección de nervios faciales puede causar daño a la mucosa nasal. Y en los ojos puede ocurrir lagoftalmos o ceguera. Como se pudo observar, la tendencia de la prevalencia de la lepra se proyecta hacia la baja. La Organización Mundial de la Salud con su lema, cero lepra, cero infecciones y enfermedades, cero discapacidad, cero estigma y discriminación, se hace de liderazgo de un plan que tiene el propósito de erradicar la lepra en el mayor número de países. Se espera que para 2030 sean 120 países los que se declaren libre de casos de lepra. El reto es difícil, sin embargo la colaboración internacional será la clave para alcanzar las metas.